Casos de corrosión. Hace algunos meses atrás subí un video sobre casos de corrosión a este canal, pero nos quedaron algunos otros casos interesantes que tienen que ver también con algunas consultas que nos han hecho diferentes empresas en el pasado para resolver problemas de corrosión que se les presentaba. Comencemos por el primer caso. Se trata de un campo petrolero donde, como es típico en estos casos, hay pozos y ductos o tuberías que transportan el petróleo, ya sea a tanques de almacenamiento o a separadores. En el circuito de ductos, un codo en 90 grados se perforó, lo que obligó a detener el fluido. Solicitaron diagnóstico de la falla y cómo evitar que se repita. Vamos a la investigación. Primero se analizó la composición del petróleo y por otro lado el tipo de falla, que aquí lo vemos en una fotografía. Este tipo de fallas es típicamente ocasionado cuando el petróleo arrastra partículas sólidas, en particular partículas de arena que suele arrastrar desde el yacimiento. El flujo hace que la arena a cierta velocidad vaya ocasionando surcos en el metal, lo cual sumado al fenómeno de corrosión puede producir daños a corto plazo. ¿Por qué en un codo? Vamos a analizarlo en este esquema. El fluido, el petróleo, puede ser impulsado por gas que viene del yacimiento y que arrastra las partículas sólidas. Puede perfectamente circular por el ducto. Lo que ocurre es que las partículas por inercia golpean contra el codo. Y precisamente allí es donde van produciendo el fenómeno erosivo que se suma a la corrosión natural por la composición o los aditivos que pueda traer el petróleo en sí. De modo que la causa claramente identificable es erosión-corrosión. En estos casos hay diferentes soluciones disponibles. Una de ellas es utilizar un codo de una aleación más dura, más resistente al impacto. Otra posibilidad es utilizar un codo de una pared más gruesa para que dure más en servicio. Pero vamos a aplicar una solución muy efectiva que viene del campo de la ingeniería mecánica y en este caso se aplicó exactamente como se recomendó. Se trata de la T-hidráulica, que tiene este esquema. El fluido puede circular perfectamente bien, cambiar de dirección en 90 grados, pero las partículas continúan por inercia y ya no golpean contra un codo, sino contra una brida ciega de alto espesor, de modo que no interfieren con la circulación normal del fluido y no se debe parar la producción. Sin embargo, hay una recomendación que también se aplicó. El impacto de las partículas va creando una acumulación de sedimento. Y por ello es conveniente instalar un ducto de descarga con una válvula para cada tanto eliminar esos sedimentos. Y vamos al segundo caso. Se produjo una falla localizada en un ducto, en este caso de transporte de gas. Esta falla se demoró un cierto tiempo en producirse. Una vez localizada la falla, se procedió a soldar una lámina del mismo acero del ducto, pero por supuesto un material nuevo, para repararlo y ponerlo en funcionamiento nuevamente. La sorpresa fue que la lámina con que se reparó sufrió corrosión, pero en corto plazo, un plazo mucho más corto del que se produjo la falla original en el ducto.
Y aquí estamos en el ducto correspondiente, la fuga de gas, se detuvo el fluido y aquí se está soldando la lámina. Vamos a la investigación. Para ello tenemos que recordar la corrosión. Y la corrosión es resultado de la acción del hombre en la siderurgia. El mineral de hierro de muy baja energía, muy estable, muy poco reactivo, permanece en la naturaleza por muchísimo tiempo sin reaccionar. ¿Y qué hacemos? Lo extraemos, lo purificamos, lo aleamos con una cierta proporción de carbono para crear los aceros, a veces se le agrega algunos otros elementos, se le da una forma determinada y a veces algún tratamiento térmico para mejorar alguna de sus propiedades. Y con ello alcanzamos a crear un equipo industrial. Puede ser un ducto, un reactor, etc. Pero este proceso le ha aportado al material una enorme cantidad de energía que lo hace inestable y va a tender a regresar a su estado natural a través de un fenómeno conocido precisamente como corrosión. Muy bien, vamos a nuestro caso en particular. El ducto, luego de cierto tiempo en operación, ha sufrido cierto proceso de corrosión, que ilustramos aquí como que el ducto ha bajado algunos escalones de esta escalera. Mientras que el material de reparación, si bien es el mismo acero, es nuevo. Está en el tope de la escalera cargado de energía. Y estos dos materiales, ahora diferentes, están conectados. De modo que hemos creado una pila donde el ducto oxidado es el cátodo y la lámina de reparación es el ánodo, y por ello se corroe mucho más rápidamente. Esquemáticamente esto es lo que ocurre. El parche o reparación se transforma en un ánodo que se va a ir oxidando rápidamente y aquí lo ilustramos directamente en la reparación. ¿Cuál es la solución en este caso? La solución en la práctica, la más aplicada, es utilizar un ánodo de protección catódica. De hecho, las empresas petroleras acostumbran a tener ya preparadas camisas de reparación con ánodos de magnesio soldados, de modo que en el momento que se instalan, automáticamente en el suelo húmedo y conductor, el ánodo comienza a drenar corriente, protegiendo al parche de reparación que se ha utilizado. Vamos al tercer caso, y aquí salimos del campo petrolero para ir a una cadena muy grande de industria alimenticia. Aquí una fábrica de cerveza de esa gran cadena nos pide una asesoría. Una pasteurizadora, durante una inspección, se detectan que presenta ataques corrosivos. Quieren saber causas y soluciones. Y aquí estamos en la planta donde se produjo el fenómeno. Los inspectores nos ponen de manifiesto lo siguiente. En las paredes de la pasteurizadora se observan manchas negras. Se tomaron muestras, se llevaron al laboratorio y se trata de sulfuro de hierro. Asumiendo que se trata de un ataque por bacterias sulfato reductoras, agregan un bactericida al agua. Sin embargo, al corto tiempo se repite el problema. Investigación. Primero, conozcamos un poquito qué es esto de la corrosión por bacterias. Se trata de bacterias sulfato reductoras. Se alimentan de sustancias que contienen sulfatos y producen sulfuros que atacan al hierro, incluyendo
produciendo sulfuro de hierro. Pero cuidado, estas bacterias no se desarrollan en presencia de oxígeno. Son anaeróbicas. Requieren ambiente sin oxígeno para crecer. Y el producto de corrosión es sulfuro de hierro color negro. Ahora bien, ¿hay ambiente sin oxígeno en una pasteurizadora? Bueno, vamos a ver cómo funciona una pasteurizadora de cerveza. Esquemáticamente es así. Tenemos una cinta transportadora, se colocan las botellas o las latas ya llenas y tapadas, y desde la parte superior se van rociando con agua, primero cada vez más caliente y luego progresivamente más fría. Ese proceso de calentamiento y luego enfriamiento mata todo tipo de bacterias, con lo cual se garantiza que no se va a descomponer la cerveza que está en el interior. Cuando se llega a un fin de semana, por ejemplo, las pasteurizadoras se lavan por dentro y una vez terminado la limpieza, los inspectores penetran a revisarlas. Bueno, solicitamos inspeccionar una pasteurizadora sin el lavado previo para ver con qué nos encontramos. La forma de inspeccionarlo es así. Se detiene la cinta transportadora, se suspende el rociado y con una especie de carrito de los que usan los mecánicos para revisar vehículos por debajo, uno se va deslizando por el interior. Normalmente van dos personas, una lleva unas lámparas para iluminar y por otro lado se va tomando fotografías, mediciones, etc. Bueno, la sorpresa es que nos encontramos crecimiento de algas a todo lo largo de las zonas más frías de la pasteurizadora. Y aquí tenemos un acercamiento donde vemos las algas ya desarrolladas. Al descubrir esto, encontramos la respuesta al problema. Las algas consumen el oxígeno y bajo las algas se desarrollan colonias de bacterias sulfatorreductoras. Al eliminar el alga manualmente encontramos las manchas negras por debajo. Conclusión, efectivamente es un ataque por bacterias. Pero ¿por qué el bactericida no daba resultado? Porque las bacterias se encuentran debajo de las algas. Solución. Se reemplazó el bactericida por un algicida. Y si no se desarrollaron las algas, bueno, automáticamente no se creó el ambiente anaeróbico donde crecen las bacterias.